Facultades de Medicina, Odontología y Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Y te estamos esperando para compartir tu mirada sobre la salud, atención en salud, biodiversidad y mucho más. Que no te lo cuenten. Cuéntalo tú. Convocatoria abierta hasta el 30 de noviembre. Revisa las bases, masterclass y mucho más en festivalifaces.cl, YouTube y redes sociales. Hola, soy la Nata Valdebenito y les quiero contar e invitar a hacer historia juntos. ¿De qué estoy hablando? Este sábado 6 de diciembre a las 20 horas haremos la primera función de stand-up y comedia en el icónico escenario Sala Máster. Me encantaría decirles que vengan, pero las entradas están agotadas. Por lo mismo, pueden sintonizarnos en el 102.5 FM o radio.uchile.cl desde cualquier parte del mundo, porque no hay límites ni censura que me detengan. Recuerden, los espero y las espero el sábado 6 de diciembre a las 20 horas. Sintoniza con la comedia, sintoniza con la locura. Por política ficción se anula la clase obrera. Todos viajan en primera, el banquero y el peón. El crédito en este avión te atrapa la vida entera. Y con pensión de miseria, la gente trabajadora descubre en muy mala hora que no regalan quimeras. Conoce nuestro increíble catálogo y aprovecha el despacho gratis a todo Chile por compras sobre 30,000 pesos en nuestra librería online, prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-5942. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el sociólogo, exdiputado, también exalcalde de la Florida y secretario general de la Democracia Cristiana, Gonzalo Duarte. Estimado Gonzalo, qué gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos, sobrellevando los calores de estos días. No, pero el día ha estado rico, po. Primavera. A lo mejor se me ha subido la temperatura. Yo creo que más bien eso, te contagia la temperatura de tu partido. Yo creo que tienes que bajar la calefacción en tu oficina, digamos. También una cosa como esa. Oye, Gonzalo, bueno, la pregunta ya está hecha. Digamos, ¿qué te ha parecido la conducta observada por el expresidente Frey y la decisión de la directiva de pedirle sanciones al Tribunal Supremo? No, esto es sorprendente, no cabe ninguna duda. Ahora, desde el punto de vista electoral, tiene muy poca relevancia. El presidente Frey ya llamó a votar a prueba en el último plebiscito y parece que no tuvo mucho arrastre. Por lo tanto, desde ese punto de vista, mi preocupación más bien es el impacto mediático y que da espacio a un debate que solo le hace daño a la democracia cristiana, porque ni siquiera le hace daño a la campaña presidencial. Lamentable, ¿qué quieres que les diga? ¿Cuál es el motivo, crees tú, la motivación, el incentivo que haya tenido una convicción ideológica en favor de Antonio Kast? Para mí en lo personal es inexplicable. No tengo explicación, no le encuentro ninguna racionalidad, porque conociendo la experiencia que tiene un expresidente, no cabe ninguna duda que tiene que haber ponderado el impacto que tenía una acción de esta naturaleza desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista de la democracia cristiana. Por eso que es inexplicable. ¿Tú crees que corresponde la medida máxima de sanción, o sea, la expulsión? Mira, yo creo que a estas alturas los partidos que expulsen o no expulsen, que acepten o no acepten, da lo mismo. La crisis de los partidos políticos es de tal envergadura que no tiene mayor relevancia, no le importa a nadie. Esa es la verdad. Pero más aún, yo creo que amplifica comunicacionalmente el diálogo estéril que a nada conduce, digamos. Ahora, hay que decir que a la democracia cristiana le vino bastante bien el acuerdo que adoptó para apoyar a Janet Jara y asumir un pacto electoral con los partidos de la centroizquierda. Mantuvo su representación parlamentaria a nivel senatorial y a nivel de diputados. Mira, anda circulando por ahí un análisis electoral con respecto al resultado parlamentario que dice que a la democracia cristiana le fue muy bien.
Y desde ese punto de vista, el poder mantener y haber recuperado los diputados que habíamos sacado en la elección pasada, el 2021, que eran 8 diputados y 2 senadores, y repetir esa cuota para el 2025 es muy bueno, no cabe ninguna duda. Creo que es bueno para el país, además, que exista un contingente parlamentario que represente una postura progresista moderada, que fomente el diálogo, que fomente la conversación y que busque, en definitiva, la construcción de una sociedad más justa y más equitativa, contribuyendo a través del diálogo a aquello. Creo que hace bien, creo que le hizo bien al país, creo que el resultado le hace bien al país. Creo que el que la derecha, con sus candidaturas, no logre la mayoría que esperaba y que todos los especialistas anunciaban y profetizaban, es muy bueno también. Que haya un equilibrio en el Senado es conveniente, es razonable. Creo que eso va a permitir impedir que se conflictúe más allá de lo razonable los procesos futuros del país. El país requiere progresar, pero para aquello requiere acuerdos. Y claro, no cabe ninguna duda que hay grandes diferencias entre la candidatura de Janet Jara y la de José Antonio Caz. Janet Jara ha sido una persona de diálogo, de conversación. José Antonio Caz lo que ha hecho es negarse absolutamente a todo diálogo y a todo entendimiento. A grado tal que lo llevó a no estar dispuesto a ir a una primaria en su propio sector político, que no estuvo dispuesto a llegar a un acuerdo parlamentario en su propio sector político. Entonces, bueno, eso refleja lo que serán las características de cualquier gobierno que encabece un partido como el Partido Republicano. Así que, bueno, la solución y la respuesta está en manos de los chilenos ya. Gonzalo, suponiendo que fuera Kast quien ganara la segunda vuelta, que bueno, de acuerdo a los números se ve como la eventualidad más posible, y de acuerdo a lo que dijo el presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Buenchumilla, que de no ganar Janet Jara, digamos, el acuerdo era por esta elección, no es un acuerdo de una coalición que se mantiene en el tiempo, o por lo menos que hay que repensarla, conversarla, darle otras bases, digamos. ¿Tú cómo ves la continuidad, la no continuidad, otro tipo de alianzas? ¿Qué ocurre si Janet Jara no es gobierno y qué ocurre con este acuerdo, digamos, con esta alianza? La pregunta yo la formularía desde otra perspectiva. ¿Es conveniente para el país reproducir un esquema binominal? Durante muchos años luchamos para terminar con este sistema binominal impuesto por la dictadura. ¿Es conveniente desde el punto de vista político reproducir esquemas binominales? Yo creo que no responden a la cultura política del país ese esquema. Ese esquema intentó reproducir un modelo que no responde a lo que ha sido la tradición histórica de Chile. Y desde esa perspectiva yo creo que tenemos que ser capaces de abrir un diálogo que nos permita abordar esta conversación desde otra perspectiva. Desde la perspectiva de cómo se construyen mayorías que permitan avanzar en la dirección que la mayoría de los chilenos está demandando. El binominalismo encubierto con el cual estamos operando desde la dictadura, lo que ha hecho es detener los cambios por un lado, al impedir mayorías reales, ¿ya? Pero también al congelar los procesos políticos, generando niveles de insatisfacción ciudadana muy crecientes. Por lo tanto, lo que tenemos que ser capaces es de buscar una fórmula de organización de la opinión política, de la identidad política de los chilenos, que satisfaga sus expectativas, que les dé respuesta. Y yo creo que el sistema binominal no le ha dado respuesta en el pasado y difícilmente le va a dar respuesta en el futuro. Por eso yo creo que la conversación sobre la reforma del sistema político y la forma de organización de los partidos y sus coaliciones es un tema que debe tener una prioridad bastante relevante en el futuro. Contribuye efectivamente a representar bien la sociedad chilena. El sistema electoral con pactos, por ejemplo, que permite que las coaliciones que se constituyen sean básicamente instrumentales y que lleva a que sistemáticamente a poco andar
produzcan fenómenos como el que estamos viendo hoy, en que un partido dice voy a hacer una consulta y sale un liderazgo muy importante, ese partido dice no, yo voto nulo, como hace Pamela Giles, desplazándose absolutamente de lo que es la opinión de su partido, o lo que hace Frey, que el partido dice A y él dice B. Dice B, no, pero no dije B, dije más o menos B. Es como que insinúo casi B. Casi B, pero no es B. Bueno, ¿en qué medida el sistema político se va a estructurar para organizarse en términos de acciones colectivas? ¿Vamos a restablecer las órdenes de partido? ¿O vamos a seguir con este liberalismo encubierto, individualista, heredado de la dictadura que hizo que en la Constitución ningún parlamentario puede recibir órdenes de partido? La organización del Congreso va a seguir operando sobre la base que cada uno hace lo que quiere, y si no hace lo que yo quiero, renuncio al partido y me llevo el cargo para la casa. Pero espérate, Gonzalo, porque te fuiste para otro lado, y yo entiendo que la pregunta de Felipe tenía que ver con la coalición, más bien en el carácter programático, más allá de lo electoral. Tú mismo describiste los peligros que podía tener un gobierno de José Antonio Kast, y frente a eso se requiere la unidad de una eventual oposición, ¿no? Entonces, esa unidad, más allá de lo electoral, requiere una continuidad del pacto electoral que permitió configurar el Congreso que se viene para la próxima legislatura. Bueno, la crisis de la representación parlamentaria y la acción colectiva a nivel parlamentario se viene viviendo desde los tiempos de la coalición de la concertación. Durante el gobierno del presidente Boric hemos vivido cómo los miembros de su propia coalición de gobierno votan en contra de sus proyectos de ley. Por lo tanto, este no es un problema de una declaración. Yo declaro que voy a tener una coalición y voy a actuar unitariamente. Porque de hecho no ocurre. No ha ocurrido en el pasado reciente, no ha ocurrido en el pasado más largo, y yo difícilmente creo que ocurra en el futuro. Por mucho que los partidos vengan y hagan una declaración pública, suscrita solemnemente como acostumbramos, ¿ya? De que vamos a actuar unitariamente. Pero déjame preguntarte. No ocurre porque el mundo parlamentario está claro, está profundamente individualizado. Actúan individualmente en función a sus intereses. Y déjame agregarte, Gonzalo, a lo que ya te interpretaba muy bien Yanna. En el fondo, para dónde te quería preguntar es ¿qué tipo de proyecto y con quiénes puede armar o está dispuesto a armar la democracia cristiana? Porque ahí tiene que haber alguna oferta, digamos, para salir de esta circunstancia en que hoy día se está. En que en definitiva uno dice qué nos ofrece cada uno de los sectores. Bueno, ¿con quién? ¿Cómo? ¿Qué tipo de procesos tú creo que debe iniciarse después de una elección donde las mejores... la derecha se lleva la mayor cantidad de votos y después de la derecha emerge una cuestión como el Partido de la Gente, en fin, que representa algo que es difícil de explicitar? Entonces, ¿dónde se ubica el mundo que fue concertación? ¿Con qué proyecto se puede alinear? ¿Para dónde puede caminar todo eso? Bueno, esa es la gran pregunta que los partidos políticos de hoy tienen que ser capaces de responder. Si tú me preguntas por la democracia cristiana, yo sostengo que la democracia cristiana hoy día tiene que ir a la búsqueda de una nueva propuesta al país, fundada en los valores del humanismo cristiano que están siendo actualizados sistemáticamente a partir de las raíces católicas que están emergiendo. Si uno lee las últimas encíclicas y las últimas cartas apostólicas del Santo Padre, uno se da cuenta que ahí hay un gran bagaje doctrinario que la democracia cristiana debe ser capaz de traducir en una propuesta para el país. Pero eso no logra concretarse cuando yo no tengo espacio para esa construcción. No me doy el tiempo para esa construcción. ¿Por qué? Porque estoy más preocupado de la coyuntura, más preocupado de construir acuerdos de carácter electoral y de ver cómo me articulo frente a aquello. Yo creo que efectivamente tenemos una exigencia como sistema político para todos. Si tú le preguntas al mundo socialista, esta es la misma discusión que está emergiendo en el mundo socialista. ¿Qué representa el Partido Socialista hoy día? ¿Qué representa la socialdemocracia hoy día? ¿Qué representa el Partido Comunista hoy día? Son preguntas que tienen plena vigencia
y que van a tener que responderse igual como que representa el PDG y para qué vamos a seguir. En ese sentido, yo sostengo que el sistema político chileno tiene que obligar a modernizarse en su estructura, revisar su forma de organización y plantearnos frente a la ciudadanía con mucha claridad con respecto a lo que queremos hacer y a lo que le queremos proponer. Hoy día eso no ocurre. La política de coaliciones permite que tengamos candidatos que prácticamente no contestan las preguntas, solo se dedican a difundir eslogan, ya que sus propuestas programáticas no son evaluadas ni son juzgadas por la ciudadanía porque son oscurecidas por una estrategia de marketing y de redes sociales que no permite un diálogo en profundidad. Y frente a esos desafíos tenemos que ser capaces de salir a responder. Gonzalo, tú proyectas, a ti, en tu opinión, ¿el tipo de derecha que representa José Antonio Kast es un conservador el ala más derechista de la UDI o más bien pertenece a la familia de la ultraderecha y por lo tanto no tiene mayores convicciones democráticas en el sentido liberal de la democracia? O sea, yo creo que si no hubiera ocurrido lo que afortunadamente la sabiduría del pueblo chileno tiene, es impedirle el control hegemónico del Congreso, José Antonio Kast podría haber puesto graves riesgos a la democracia chilena. Y yo creo que hoy día, si tú me preguntas, él representa un proyecto de ultraderecha. Así se ubicó en el espectro político electoral. No es que lo quiera calificar así. Él se ubicó en la ultraderecha, ¿ya? Y cuando uno observa lo que había más a la derecha de él, era un candidato que decía cosas que eran como insólitas para la cultura chilena, que no se habían escuchado en los últimos 30 años. ¿Ya? Porque ni siquiera en los finales de la dictadura eran capaces de decir las cosas que el candidato Kaiser puso sobre la mesa y dice con la tranquilidad que lo dijo. Entonces, claro, eso permitió moderar un poquitito el perfil o la identidad de Kast. Pero Kast claramente era un candidato de ultraderecha. Ahora, si tú sumas a Kast y Kaiser, te topas con una ultraderecha que ronda el 40% y que se parece mucho a la votación del sí del plebiscito del 88. O sea, ahí está ese mundo que en su tiempo lo representó la UDI con toda claridad y que hoy día esa ultraderecha la representa este otro mundo más radicalizado, con más elementos, pero que está presente te lo digo en términos de que en la tradición cultural política chilena parece estar presente desde hace muchísimo tiempo. Más encubierto en otros momentos, más desembosado hoy día. Lo de Kaiser es casi grosero políticamente hablando, pero que está ahí hace mucho tiempo. Bueno, si hemos descuidado fortalecer la cultura democrática en nuestra sociedad durante los últimos años. Y es parte de nuestra responsabilidad, de los viejos, como yo. Que descuidamos formar a las nuevas generaciones, descuidamos el trabajo juvenil, descuidamos la educación cívica en los colegios. Y por lo tanto, hoy día la urgencia de búsqueda de soluciones fáciles, inmediatas y simplistas ha encontrado un amplio espacio. Entonces ese mensaje tiene un amplio campo. Y eso es algo que tenemos que salir a corregir en el futuro. Tenemos que ser capaces de hablarle a la sociedad con nuestros proyectos, con nuestras identidades, planteándole objetivamente lo que nos une y planteando los riesgos que nos separan, que nos dividen. Yo creo honestamente que lo que se debate en la sociedad chilena hoy día y lo que se debate en el futuro en qué medida los valores democráticos van a seguir primando en nuestra convivencia. Gonzalo, mire, uno de los valores de la democracia es el derecho de asociación, de movilización, la libertad de expresión. Y te lo planteo a pesar de que sea tan obvio, porque se ha ido instalando un discurso de cara a un
posible gobierno de derecha encabezado por José Antonio Kast, en torno al cual las movilizaciones, eventuales protestas, manifestaciones en contra de medidas gubernamentales serían prácticamente un nuevo estallido, y estallido igual a golpe. Es un relato que comenzó incipientemente a partir de una cierta ultraderecha, incluso el expresidente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero hoy día se ha ido extendiendo de una manera que incluso lo reproduce académicos del Partido Socialista como Landerreche. O sea, yo creo que estar equivocado. Yo creo que limitar la capacidad de expresión, de movilización y de organización de la sociedad es un daño desde todo punto de vista. Es un daño porque agudiza la contradicción. Pues si al final las realidades sociales, las dinámicas sociales se expresan, surgen inevitablemente. Y claro, los modos de control y de represión de aquello pueden ser más o menos violentas, pero de hecho eso ocurre. Y lo que nosotros hemos vivido en el pasado y también en el futuro vamos a seguir viviendo. Si no damos respuesta a tiempo, es que esa situación de acumulación de energía, de molestia, de inconformidad con las condiciones de vida, se van a expresar. Mire, no es casualidad si el 2019 no fue solo en Chile, fue en el mundo. Fueron muchos los países que vivieron convulsiones, con mayor violencia, con menor violencia, pero muchas vivieron convulsión. Entonces, podemos intentar satanizarla, desconocerla, atribuirle ciertas características más allá de lo razonable, porque nadie puede estar de acuerdo con lo que se vivió. O sea, a nadie le gustó ver quemarse las estaciones de metro y los saqueos y todas esas cosas, ¿ya? Pero lo peor es no buscar objetivos y con buena fe, con buena voluntad, con buena disposición, las causas objetivas de aquello, ¿ya? Las causas objetivas de ese malestar, de esa movilización, y tratar de resolverlo. Que si nadie quiere repetir esa experiencia, yo creo que nadie, ni siquiera los que marcharon quisieran tener que volver a marchar. Pero lo que no queremos es que esa acumulación de malestar no encuentre un curso institucional de expresión y no logre en definitiva respuesta y solución a sus inquietudes. ¿Y cómo ves, así nos quedan un par de minutitos, el panorama de la segunda vuelta? ¿Qué tú crees que por dónde podrías pronosticar? Pucha, es re difícil, ¿eh? Esto es como la elección. ¿Cuál fue la peruana? La boliviana. ¿Cuál fue la última? Hasta que todo el mundo creía que era carrera corrida y terminó sorpresa. Bolivia. O sea, la verdad es que es bien difícil, ¿eh? Yo tuve la oportunidad de escuchar buena parte del foro en La Bayana. Y si uno dijera, estuvo mucho más entretenido que los otros, por cierto. Sí, claro. Pero además mucho más cercano, mucho más concreto a las necesidades y dolores de la gente. Y cuando uno se da cuenta que los problemas que están ahí son de una extraordinaria dificultad de solución. O sea, yo conozco bien el tema de vivienda, trabajé en tema de campamento y pensar que eso es un problema solo de represión es que están locos, es que no entienden lo que se vive, no entienden lo que la situación que van a tener que enfrentar. O sea, cuando el señor K decía que hay que aplicar la ley, punto. Bueno, si esto es como el globo, apretar un lado y se le va a inflar por otro. No se equivoquen. ¿Ya? El problema del déficit social es un problema muy serio. Chile lo ha vivido muchas veces. Sí. Los viejos conventillos surgieron producto de la migración del campo a la ciudad, de la crisis de salitre, ¿ya? Y después la concentración urbana producto de la transformación agrícola. Entonces, hoy día el tema de la migración, ¿creéis que lo van a resolver? Porque, me puse serio, ahora sí que lo voy a echar a todo. Eso si no lo han logrado los españoles, los italianos, los franceses, lo van a alegrar los chilenos, así porque somos choros, ¿ya? Bueno, hoy día Perú no cerró la frontera y ya, pues, se acabó la historia. Venezuela no tiene cerrados los vuelos, ya se acabó la historia. Entonces los dos grupos migrantes mayoritarios ya están encerrados en Chile. ¿Qué va a ser bueno? O sea, esto no es cosa de decir, es que los voy a expulsar y váyanse rapidito.
No, perdónenme, esas son cosas facilistas, son meros eslogan que la realidad va a demostrar que nos va a acompañar estos problemas por mucho tiempo. Gonzalo Duarte, sociólogo, te queremos agradecer como siempre la gentileza de este tiempo. Gonzalo, un gusto saludarte. No, encantado, un placer como siempre. Gracias. Muy bien, pues. Que esté bien. Ya pues y nos vamos, pero primero vamos a la Sala Máster, déjenme invitarlo. Viene desde nuestra Sala Máster la cantautora Nicole Bunó en una representación íntima, emotiva, junto a su banda. Esta noche va a compartir canciones de su nuevo álbum Aurora y lo mejor de su